Pues bienvenidos sean todos aquí a Leipo en Español. Sé que hay gente que no me conoce aquí, soy el pastor del campus de Rockwell y para ser claro, yo no había tenido la oportunidad de estar en este auditorio. Felicidades. Felicidades a todos ustedes, de verdad, que son parte de este campus de Town East. Yo creo que Dios está haciendo grandes cosas, amén. Hoy estamos comenzando una nueva serie llamada Los Nombres de Dios. Y la verdad es que voy a tratar de ser muy breve porque ya viste que tuvimos algunos videos y varias cosas, pero te pido mucha atención. He estado orando bastante por esta predicación y yo creo que están los que deben de estar. Pero te pido de verdad que pongas muchísima atención a todo lo que tengo que decirle. Hoy es una serie de 7 predicaciones. Entonces voy a tratar de ser breve, conciso y directo. Empezamos con esa que se llama Los Nombres de Dios. Y cuando hablamos acerca de los nombres de Dios, es necesario que yo te diga esto. Llegar a conocer a Dios mediante sus nombres es más que simplemente aprender un nuevo término o descubrir un título nuevo que le define. Dios es un Dios soberano. Pero aprender a conocer a Dios por medio de sus nombres abre la puerta, iglesia, para que lo conozcamos más íntimamente, que conozcamos su carácter, que conozcamos cómo actúa en nuestras vidas, podamos experimentarlo con su poder en la mayor profundidad. Y yo sé que tú dices, bueno, es una definición un poco rara, Daniel, pero a lo largo de estas 7 semanas vas a ir comprendiendo. Ahorita me encantó las canciones que puso el líder de alabanza, José, porque esas canciones está hablando y nos guía prácticamente a que empecemos a alabar al Señor. Pero pocos de nosotros conocemos realmente al gran yo soy. Pocos conocemos que el Señor es nuestro Dios creador, nuestro Dios todopoderoso, el Dios soberano. Hoy tengo 2 nombres que voy a compartir contigo. Y en las siguientes semanas, Juan Carlos, el pastor Polo, un servidor, vamos a estar compartiendo otros nombres del Señor. Pero quiero decirte que son cientos de nombres los que encontramos en la palabra de Dios, que vienen siendo el mismo carácter de Dios, pero expresado de diferentes maneras. Así que hay 2 nombres que yo quisiera que pusieras allí en tus notas. Número 1, hoy vas a escuchar acerca de quién es el gran yo soy. Y la razón por la que empiezo yo esta predicación con ese nombre es porque a partir de este nombre, el gran yo soy, que lo cantamos ahorita en la tercera canción, de ahí parten todos los demás nombres del Señor. Es el Señor absoluto. Y el otro nombre que voy a expresarte el día de hoy a través de la palabra de Dios es de que Dios es nuestra luz, que también estuvimos cantándola ahorita. En la Biblia se revelan a nosotros por medio de sus nombres el Señor. Por lo tanto, para comprender plenamente la importancia de los nombres de Dios, es necesario que entendamos el significado de cada uno de ellos. Pero la cuestión es que todo regresa, primeramente cuando hablamos de nombres, tenemos que hablar acerca de qué importancia tiene un nombre. A mí, yo no sé si lo sepas, pero yo me llamo Daniel, pero tengo otro nombre que no me gusta decir. Y la razón por la que no me gusta decirlo es porque siento que no combina. Y la segunda razón es porque lo he platicado con mis papás y les he preguntado, oye, ¿por qué me pusieron Jaime? Y no tengo nada contra los Jaimes, pero Daniel Jaime no suena bien. Entonces no hay algo que tenga como que sentido ahí. Les pregunto, ¿y cuál es la razón? Bueno, es que tu papá tenía un amigo que se llama Jaime, pues por eso te pusimos Jaime. Para mí, yo ni conocía a Jaime. Me explico, o sea, no es nada relevante, pero lo que quiero decirte es que desde los tiempos antiguos, el nombre que le ponían a una persona revelaba información importante de la persona. No es el caso de un servidor. Incluso hay nombres, por ejemplo, de ciudades. Aquí en la Unión Americana hay una ciudad llamada Filadelfia. Filadelfia significa ciudad de amor fraternal. Toda la gente que vive ahí sabe que ese es el significado de la ciudad. Si tú vas a donde yo estaba cuando conocí al Señor, Ciudad Victoria, se le llama ciudad entre árboles. Tú vas ahí, bueno, ya casi no hay árboles porque los han tumbado, pero la razón por la que se llama así es porque había muchos árboles. Me explico, o sea, pero por ejemplo, Israel, no sé si sabías tú, pero Israel significa la ciudad de la paz. Y sabemos que un día el Señor Jesucristo va a regresar a ese lugar. Entonces, tienen un significado especial. De igual manera, los nombres de las personas a menudo nos ofrecen una idea clara acerca de la identidad de esa persona. Déjame ponerte un ejemplo. Mi hijo Samuel. Yo tengo 2 pequeños. Pero mi hijo Samuel, la razón por la que pusimos Samuel a mi hijo mayor es porque Samuel significa que Dios escucha. Y yo siempre tengo la oportunidad de dar esto de testimonio, pero yo te puedo decir, como cristiano, como creyente, que Dios escuchó las oraciones de Daniel y Dios escuchó las oraciones de Pamela. Ese niño es un niño muy amado. Es un regalo que Dios nos dio. Dios escuchó nuestra oración. Entonces cuando Él vino a este mundo decidimos ponerle Samuel. Pero no solamente eso hacia Daniel y hacia Pamela, sino que también de manera en tercera persona. El nombre Samuel significa que Él escucha. Y si tú te vas a la palabra de Dios, esa es la razón por la que le pusimos Samuel. Samuel escucha a temprana edad el llamado de Dios. ¿Tú no crees que yo como pastor quiero que mi hijo siga el camino del Señor? Claro que lo deseo, pero no quiero que él esté siguiendo a su papá.
Yo quiero que así como en la palabra de Dios se expresa el personaje de Samuel, dice que Dios lo llamó y que él lo escuchó y lo siguió. Yo estoy orando por mi pequeño. Estoy orando para que un día escuche el llamado de Dios y espero que sea a temprana edad para que él pueda continuar toda su vida dando gloria al Señor. ¿Te fijas? Los nombres tienen un significado especial. Ahora, yo sé que tú dices, no hombre Daniel, ahí me pusieron bien feo mi nombre. No estamos aquí para hacer una encuesta ni nada. Solamente te estoy abriendo mi corazón en eso. Los nombres son tan poderosos que algunos padres evitan ponerle ciertos nombres a sus hijos por cómo suenan. Puede ser un insulto, puede ser algo que tú sabes que le van a hacer bullying después. Por ejemplo, yo no conozco a una persona hasta el día de hoy a mis 37 años que a su hijo le ponga Hitler. Yo no conozco a alguien que le ponga Batman a su hijo. O bueno, puedo equivocarme. Los nombres que aparecen en el comunicado son Aceituno, Aguinaldo, Alpower, Anidez de la Ref, Batman, Beneficia, Burger King, Cacerolo, Calzón, Caraciola, Caralampio, Cesárea, Cheyenne, Christmas Day, Circuncisión. También Culebro, Delgadina, Diodoro, Email, Escroto, Espinaca, Facebook, Fulanito, Gordonia, Gorgonio, Harry Potter, Hermione, Hitler, Urraca, Iluminada. Otros nombres prohibidos son Indio, James Bond, Lady Di, Marciana, Maciosare, Michelin, Panuncio, Patrocinio, Piritipio, Pocahontas, Pomponio, Privado, Procopio, Rambo, Robocop. La lista incluyen también Rocky, Rolling Stone, Sobeida, Sol de Sonora, Sonora Querida, Telésforo, Terminator, Tránsito, Tremebundo, Twitter, Usnavi, Vérulo, Virgen, Yahoo, Soy la Rosa. Ahora, yo sé que tú dices, oye, Daniel, qué gacho. Yo no hice ese video. De veras, hay una ley allá en México, en un estado, en este caso es Chihuahua, y se prohibieron esos nombres porque la gente llegaba y registraba a sus hijos. Ahora, lo importante no es esto. Yo empecé diciendo acerca de lo importante de los nombres. Pero si estamos hablando de los nombres de Dios, hay algo particular, algo que define esas características de nuestro Dios. Dios nos revela muchos de sus nombres para que podamos tener diversas ideas de quién es Él. Por ejemplo, yo he conocido a Dios mi proveedor en diferentes maneras. He conocido cómo Dios era mi Dios creador. Aun cuando yo tenía pensamientos de suicidio, yo no conocía o no había experimentado a Dios mi creador. ¿Me estás entendiendo? Entonces vamos viendo el carácter de Dios en su naturaleza plena hacia nosotros a medida que vamos avanzando en nuestra relación personal con Él. No se trata, si estás apuntando, no se trata solo de creer en Dios, sino de conocerlo profundamente. Quizá tú eres de las personas que ahorita dices, yo creo en Dios, pero no lo has conocido profundamente. O dicho de otra manera, has escuchado de la palabra de Dios, pero no conoces al Dios de la palabra. Y por eso esta serie de enseñanzas durante 7 semanas estoy orando. Estoy orando para que el Señor se revele a ti de diferentes maneras. Dios tiene un nombre, si tienes para apuntar, apunta eso. Dios tiene un nombre para satisfacer las necesidades de cualquier circunstancia que tengas, a la que te estés enfrentando en la vida. Sea cual sea tu situación actual, hay un nombre de Dios que encaja con esa situación. Te lo puedo garantizar. Tengo 13 años como cristiano y he descubierto tantas facetas de mi Dios, de cómo Él es fiel y cumple sus promesas. Vamos a hacer un ejemplo porque te dije que voy a hablarte acerca de quién es el gran yo soy y el Dios de la luz, que estamos hablando del mismo Dios. Pero vamos a poner de ejemplo, ¿alguien se acuerda de Moisés? El buen Moy, en la Biblia, en el capítulo de Éxodo. ¿Nadie? Si hablamos de Moisés, antes de lo que voy a mencionar ahorita, Moisés era una persona que creció en un lugar donde él pudo recibir toda la información posible. Sabía del Dios de los hebreos. Él tenía toda la influencia y por lo menos podía creer que había un Dios absoluto. Sin embargo, cuando lo que voy a mencionar ahorita, nos encontramos a un Moisés totalmente diferente de lo que era antes. Un Moisés que estaba huyendo, un Moisés que estaba quizá nada más quería vivir en el exilio, un Moisés que estaba viviendo o más bien sobreviviendo. Acompáñame a ver lo que dice Éxodo 3 del 1 al 4. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. No te pierdas eso. Y entonces Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esa grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se está quemando? Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Lo padre de esta enseñanza
y que quiero traducirlo a lo que es tu persona. Yo no soy Dios, pero tú vienes aquí a la casa de Dios. Y de ti depende, o sea, si tú te acercas al Señor. A lo largo de estas 7 semanas, depende mucho de ti la actitud con la que tú vengas. ¿Tú no crees que Moisés ahí pudo haberse espantado? Él vivía con miedo, recuerda que había matado a una persona. Vivía con miedo, vivía con delirio de persecución. Entonces viene el Señor y Él se acerca a algo que es inusual. Un árbol ahí, que es la zarza, se está prendiendo en fuego, pero no se consume. Y dice que de alguna manera era algo curioso. Y dice Moisés, me voy a acercar a ver qué pasa. Nunca he visto esto en mi vida. Y cuando Él se empieza a acercar, entonces Dios le empieza a hablar. Dios quería que Moisés lo conociera de una manera más íntima. Eso significa para nosotros que para conocer a Dios es necesario que te acerques a Él. No basta con venir el sábado aquí al servicio de Townie solamente. Tú necesitas acercarte al Señor en tu tiempo diario con Él. Empezar a venir a un grupo de vida. Empezar a buscar servir para que tú puedas ver manifestado a Dios en tu vida. Para conocer a Dios es necesario que tú te acerques a Él. Te animo que por lo menos si puedes hacer un compromiso con el Señor, no conmigo, pero haz un compromiso con el Señor que las siguientes 7 semanas no vas a faltar porque quieres conocer más del Señor para que Él te siga hablando. La cuestión aquí es de que vemos a Dios hablándole a Moisés. Dios se revela con él y le dice, le empieza a dar instrucciones y le dice, acércate básicamente. Y Moisés se acerca y dice, ¿sabes qué? Aquí estoy, Señor. Heme aquí. ¿De qué se trata, Señor? Y algo que me gusta bastante aquí, si vemos más adelante, versículos 11 al 14, ahí Moisés ya recibió las instrucciones de que se va a convertir en el líder del todo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y yo puedo pensar aquí solamente suponiendo, pero puedo ver que fue una gran tarea lo que Dios le dio a Moisés. Moisés empieza a expresar sus dudas. Señor, yo no me siento capaz. Señor, yo soy tartamudo de nacimiento. Señor, y empiezan los peros y los peros. Pero a medida que él va escuchando la voz de Dios, algo pasa en el corazón de Moisés. Algo cambia en su vida y lo vemos expresado en los versículos siguientes del 11 al 14 en el capítulo 3. Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ok, Señor, ya me diste la instrucción, yo voy a guiarlos y les voy a decir que tú me estás mandando. Pero fíjate, dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Se empieza a menospreciar, versículo 12, y él le respondió, ve porque yo estaré contigo, le está diciendo Dios. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí, Señor, que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, y aquí viene la importancia de los nombres, ¿qué les voy a responder, Señor? Y versículo 14, pon atención, dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Algo que me gusta de esa historia, cuando hablamos de yo soy, que lo cantamos ahorita, quizá no sabías esto, pero yo soy en el hebreo es expresado por 4 consonantes, ninguna vocal. Nosotros cantamos yo soy, pero las 4 consonantes es YHWH. Los judíos lo llaman el tetragramatón, es una palabra que existe. Lo llaman así porque no hay ninguna vocal, solamente consonantes. ¿Y sabes qué significa? Por eso lo llaman así. Porque es difícil pronunciarlo, pero lo importante es el significado. El significado es que el gran yo soy es el gran e inexpresable nombre de Dios. Ahora, si lo convertimos al latín, ahí viene la palabra Jehová. Pero te estoy hablando del original, del nombre de lo que es el gran yo soy que tú y yo cantamos hace un rato. Los judíos sienten que no tienen el derecho, no se sienten dignos de mencionar el nombre del yo soy, porque es un nombre tan santo, y tienen razón. Pero si regresamos a los versículos anteriores, dice que Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, les vas a decir al pueblo. Entonces le da una instrucción con autoridad, le dice, usa mi nombre. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Cuando tú lo conoces, puedes usar sus nombres en diferentes situaciones. Una persona que está enferma, una persona que dice, es que yo no tengo la victoria en esta situación, lo vas a escuchar en 3 semanas cuando estemos hablando de Jehová Nisi, que significa Jehová nuestra bandera. ¿Qué significa eso? Que tú tienes la victoria en el Señor. Ese es el significado del nombre. Al igual aquí en el gran yo soy, estamos hablando de la autoridad del Dios Todopoderoso. El nombre de Dios en el Antiguo Testamento es la afirmación de su existencia absoluta. Este es el más solemne y sublime de todos los nombres divinos. Por si estás apuntando, cuando estés escuchando todos los demás nombres, acuérdate de esto. Que algunos parten de aquí del gran yo soy, que es el más solemne y sublime de todos los nombres divinos del Señor. Soy el que soy contiene cada tiempo del verbo ser.
¿Qué significa eso? Que tú y yo podemos traducir lo que Dios es: yo era, yo soy y yo he sido siempre y yo voy a permanecer. Traducido al español, que Él es eterno, iglesia. Ese es el gran yo soy, ese es el nombre de Dios. Dicho también, es el igual ayer, el hoy, el presente y por siempre el futuro. Es el autoexistente, al lado del cual no hay ningún otro Dios. Él es el principio y el fin, que lo vamos a escuchar también, el alfa y el omega. Él es el eterno, el absoluto. Eso significa el gran yo soy. Quise hacerlo de manera breve para que entendamos el contexto de lo que es este nombre de Dios. Hay bastante, te animo a que leas todo el capítulo 3, el capítulo 20 de Éxodo. Pero cuando hablo acerca de que Dios es la luz también, algo que me gusta bastante si brincamos al Nuevo Testamento, que afirma lo que es la Trinidad. Jesucristo se autonombra y empieza a decirle al pueblo que está ahí con Él, empieza a llamarse: yo soy el pan de vida. ¿Te acuerdas cuando Él alimentó a las 5,000 personas, Jesucristo? Algo que podemos ver en esa enseñanza que está en Juan 6:35 es de que Él empieza a mostrarles lo que Él quiere decirles y que ellos entiendan, pero ellos nada más están pensando en comida. Él solo es capaz de satisfacer el hambre espiritual que tú y yo tengamos en nuestras vidas. No existe otra manera para tener vida, iglesia. La semana pasada una persona me preguntaba en mi campus, me decía: oiga, pastor, yo vengo aquí a la iglesia semana tras semana y no siento nada. No veo un cambio en mi vida, solamente lo veo en mi esposa, en mis hijos, pero yo entro aquí, estoy tratando de ser fiel, pero no entiendo nada, salgo igual. Pero sí creo, pastor. De nada te sirve creer en Dios si no lo has experimentado. Lo que yo le contesté a esta persona: ven la próxima semana, tú necesitas conocer al gran yo soy, tú necesitas conocer los nombres de Dios. Jesús le dijo a la gente: soy la única puerta hacia la presencia de Dios. Recuerda, Él es el único camino, la verdad y la vida. Y si hablamos concretamente donde Él dijo: yo soy, Juan 10 del 7 al 9 dice: yo soy la puerta. Dicho de otra manera, las demás puertas, iglesia, te van a llevar a la destrucción, pero Jesús mismo con su nombre te está diciendo: yo soy la puerta. De ti depende si la abres y me permites entrar en tu vida, en tu corazón. Esto acabo de representar básicamente cuando una persona acepta a Cristo como su Rey y Salvador. Pero es conocerlo por sus nombres. ¿Están aquí? Pero cuando hablamos de su luz, Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no te pierdas esto, no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Es imposible para mí no tomar este nombre tan personal, porque un servidor antes vivía en tinieblas. Un servidor antes vivía totalmente desorientado, totalmente en la oscuridad. Y cuando leo el Génesis, estamos hablando de Dios Elohim, que es el Dios creador, y dice la palabra de Dios en el capítulo 1 que el Señor creó los cielos y la tierra, y dice que la tierra estaba desordenada, y dice que Dios creó la luz y vio que era buena. Te puedo decir una cosa de manera personal: Daniel estaba desordenado, pero conocía a Dios Elohim y Él alumbró mi oscuridad por completo. Empezó a transformarme, empezó a ver que realmente tenía yo esperanza. Ahí es donde comprobamos que Dios es la luz. Jesús lo empieza a decir: yo soy la luz del mundo. Dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Todo nuestro andar como cristiano, Dios va alumbrando día a día. Cuando tú vas leyendo la palabra de Dios, Él alumbra tu camino todos los días. Cuando estás en medio de un problema, los nombres de Dios se hacen visibles y tangibles, y empieza a alumbrar tu camino, aunque tú piensas que no hay escapatoria, que no hay salida. Cuando tú conoces los nombres de Dios, eres lleno de su poder. En unos días, si hablamos de acerca de la luz, yo estaba orando bastante por esto que voy a decir, y pon mucha atención porque es necesario que lo diga. Lo más fácil es decir: no lo digo. Pero como he conocido la luz, como he conocido cómo rompe las tinieblas, sería un mentiroso si no lo digo aquí desde el púlpito. Pero en unos días algunos de ustedes van a estar celebrando el Halloween. Y te digo una cosa: si hablamos acerca de conocer los nombres de Dios, yo sé que es algo incómodo, pero te digo una cosa: necesitamos decirlo. Porque en diferentes países, en diferentes partes del mundo, se está celebrando esta práctica o esta celebración, lo voy a llamar así. Y yo no estoy aquí para juzgarte, pero creo que todo cristiano debería tener en cuenta, antes de participar en todo eso, toda la información. Y mi oración es que el Espíritu Santo de Dios te dé entendimiento para hacer lo que siempre glorifica a Dios. La mayoría de nosotros crecimos, o bueno, yo crecí con el permiso de mis papás, incluso mis papás llevándome de casa en casa con una calaverita así abierta, con una sonrisita, la calavera, y estar tocando y diciéndome con un disfraz, a veces con una máscara, o a veces maquillaje, tocando puerta para que me dieran algún regalo.
Yo crecí con esa ideología por muchos años. Íbamos por los vecindarios, tocábamos las puertas y recolectábamos dulces. Parecía algo completamente inocente. Lo escribí para que tuviera un poquito más de sentido. Además, la noche no será completa si no ibas a visitar esas. En mis tiempos, tengo 37 años, aunque no lo creas, en aquellos tiempos ya había casas embrujadas. Y uno se iba y era con los camaradas y a ver quién tiene el valor, y te metías en esa casa embrujada que estaba sola. Yo hice muchas veces todo eso porque era como que el valor, y era una sola vez al año. Me juntaba con mis camaradas y lo hacía, pero yo no tenía idea. Ahora debo decirte eso, lo que sucede es que el Halloween, escucha bien, está centrado en principios satánicos, iglesia. Mucha gente todos los días me pregunta, ¿en serio es malo, pastor? Hace rato alguien me preguntó, ¿de veras es malo? Bueno, déjame decírtelo porque es necesario que lo comprendas. Para comprender de lo que estoy hablando, tenemos que examinar un poquito la historia de esta celebración. Yo no sé si alguno de los que están aquí sabe cómo comenzó todo. Por mucho tiempo yo no tenía ni la menor idea de cómo fue. Pero cuando conocí la verdad a través de la palabra de Dios, es entonces que puse un hasta aquí y decidí no participar más. Esta práctica está basada en la violencia y la brujería. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esto? Para que no pienses que es un comentario personal del pastor Daniel. Deuteronomio 18 del 9 al 12. Dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tus hijos o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación y la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como un médium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor. Precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor tu Dios las expulsará de tu paso. La nota que viene antes de leer esos versículos es un llamado a una vida santa. Yo cuando leo esos versículos, para mí es claro, yo lo leo así, digo, ¿sabes qué? Es suficiente para que yo no tenga parte con ninguna de este tipo de celebraciones. Y yo sé que tú estás pensando, ¿por qué lo llamas celebración, Daniel? Porque así es como lo trata la sociedad. Lo trata como una gran celebración. Yo no sé si sepas esto, pero se gastan millones de dólares. Es la segunda celebración en este país. Solamente puedo hablar de este país como estadística, pero es la segunda celebración donde se gastan más millones de dólares o se invierten en ese tipo de cosas. Más allá que Thanksgiving, pero esa es otra cosa. El diablo quiere que lo veamos solamente como un día en que los niños se disfrazan y se divierten, pero es mucho más. Aquí te va. El Halloween lo celebramos, pero me atrevo a decir que el 50% de la gente no sabe por qué lo está celebrando. Algunos piensan que su origen es aquí en Estados Unidos por la palabra Halloween, pero debo decirte que se remonta mucho más atrás y no es una fiesta inocente con el fin de entretenimiento o tener dulces. El origen viene de 300 años antes de Cristo, y esto es en el norte de Europa. Hay países como Francia, como Alemania, como Irlanda, como Escocia, donde empieza este movimiento hace muchísimo tiempo antes de Cristo. Había una civilización llamada los celtas, y a su vez había otros personajes ahí que eran sacerdotes, llamados los druidas. Estoy tratando de hacerlo lo más conciso y directo. Puedes tomar notas, y si no, de veras yo te invito a que terminando podamos platicar, no hay ningún problema. Bueno, estos personajes, los celtas y los druidas, celebraban cada año el 31 de octubre, no es casualidad, 31 de octubre, una gran fiesta para su dios llamado Samhain. Y mira, por respeto a tus hijos, porque sé que iban a haber niños aquí adentro y jóvenes, no quise poner imágenes. Quería nada más completamente tu atención a lo que tengo que decirte. No es necesario ponerte imágenes diabólicas ni de ejemplo. Pero repito aquí, celebraban el 31 de octubre una gran fiesta a su dios Samhain, que era representado como el dios de la muerte. Entonces los celtas y los druidas le ofrecían sacrificios con la esperanza de tranquilizar su ira. Ahora tú dices, ¿por qué su ira? Bueno, porque el 31 de octubre había un permiso, ellos creen que había un permiso del reino de las tinieblas o del inframundo de venir a este mundo y tener relación con ese mundo y poder atormentar a las familias, poder lastimar y dañar a las familias. Por eso los celtas ofrecían sacrificios para calmar su ira. Y yo pienso nada más en eso. Era como estar prisioneros por todo un año y les das libertad de hacer lo que quieran esos espíritus. Por eso ofrecían estas ofrendas. Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo hacían estas ofrendas para el dios Samhain? Bueno, es muy simple. Los druidas aquí tienen su función como sacerdotes. Ellos agarraban unos canastas de mimbre gigantes llenas de brea, pasaban casa por casa tocando. Y cuando llegaban ahí, las familias estaban obligadas a dar una ofrenda. Las ofrendas a veces era comida preparada, como en México y otros países de Latinoamérica, celebran el Día de los Muertos. Es lo único que voy a decir. Entonces entregaban comida.
lo ponían ahí en las cestas llenas de brea. Otras personas decían, yo no tengo comida preparada, pero tengo animales. Y necesitas saber que los animales era toda la reserva que tenían para todo el año. Entonces entregaban animales, y si no tenían animales, entregaban a uno de sus hijos. Estaban obligados a hacer esto, entregar un sacrificio para esas personas. Si las personas no entregaban nada de ofrendas hacia los druidas, entonces los druidas estaban obligados a poner una X con la sangre de los animales que tenían, poner una X en la puerta. Marcaban básicamente la puerta de esas personas. Entonces los espíritus, cuando veían esa marca, se suponía que tenían el derecho de ir y molestar y atormentar a esa familia. Ahora, cuando la familia cumplía, sacaban una legumbre o sacaban una fruta grande con una vela adentro y se le entregaban a la familia y la tenía que poner afuera. Te estoy describiendo varias cosas que yo creo que tú ya estás pensando acerca de decoraciones, disfraces, ofrendas, dulces. Te estoy describiendo cuál es el origen de toda esta práctica. ¿Estamos aquí? Si no cooperaban, como dije, poner una X en la puerta. Este es el significado del trick or treat, o básicamente de lo que es dulce o travesura o dulce o maldición. Yo me acuerdo que en mis tiempos, cuando una familia, cuando iba con mi calaverita a tocar las puertas, no me daban dulces, agarraba huevos de mi cocina, de la cocina de mi mamá, y hueveaba la casa. Bueno, eso lo hacía yo cuando era chavito. No sé si me estás entendiendo. Es una manera, una práctica que se ha ido distorsionando de manera sana, pero necesitamos entender que sigue siendo una práctica. Hoy en día, hay druidas en todo el mundo ofreciendo sacrificios animales, ya no en este caso al dios Samhain, sino en este caso a Satanás, incluso sacrificios humanos, incluso hoy en día aquí en este país, ya no nada más en el norte. ¿Y por qué te digo todo eso? Bueno, yo no sé si sabías que hay una Biblia satánica, pero la Biblia satánica afirma y se menciona en estos días del 31 de octubre y 1 de noviembre. Se menciona esta celebración como algo importantísimo dentro de lo que es esa religión. Anthony LaVey, que es el padre del satanismo, bueno, de la iglesia satánica más bien, no del satanismo, que es el padre de la iglesia satánica, afirma a todos sus seguidores que esta celebración, escucha bien, que esta celebración del Halloween es una gran victoria para el reino de las tinieblas. Cuando yo leo esto, me hace simplemente no temblar, pero me hace entender realmente lo que yo he decidido no practicar. Algunos de ustedes dicen, ¿sabes qué, Daniel? Pero yo como quiera quiero participar en el Halloween. Yo no te estoy prohibiendo. Aquí no creas, si lo vas a poner en Facebook, bien por ti, es cosa que tú debes de saber, pero es necesario que yo te lo diga. Es necesario que te diga qué le estás enseñando a tus hijos. Que vestirse de diablo, vestirse de bruja, vestirse de fantasma es solamente por diversión, que solamente algo, bueno, es un disfraz, Daniel, ya lo compré, no pasa nada. ¿Por qué crees que después tienen terror de que llegue la noche? ¿Por qué crees que después tienen miedo? ¿Por qué crees que después llamas al pastor para que vaya a orar a tu casa porque hay manifestaciones? Te digo por qué es. Porque estás abriendo puertas. Estás permitiendo que el reino de las tinieblas gobierne en tu casa. ¿Y por qué te digo eso? Porque yo creo firmemente, te lo digo como pastor, como creyente y como hermano en Cristo, creo firmemente que los símbolos que acabo de describirte del Halloween representan por completamente el reino de las tinieblas. Puede ser que tú lo hagas como Daniel en su anterior vida, sin la más mínima intención porque no tenías conocimiento. Pero el diablo nunca ha sido acusado de obrar abiertamente. Si hablamos de que Dios es nuestra luz, el diablo, dice la palabra de Dios, que se disfraza como ángel de luz, porque trata de imitar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ahora, iglesia, ya lo sabes. Ya sabes, ya te lo acabo de exponer en breve. Colosenses 2:8 dice, ojo, no permitan que a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Por último, Efesios 5:11 dice, no participen en los actos sin fruto que se hacen en la oscuridad, más bien desenmascárenlos. Y yo sé, iglesia, yo sé que hoy fue un poquito largo, pero con el poco tiempo que teníamos era importante decirte eso. Yo no te estoy prohibiendo que practiques lo del Halloween. Pero mira, yo como dije ahorita de mi hijo Samuel, ¿tú crees que yo, conociendo la verdad, voy a poner a mi hijo Samuel en una situación así? Para nada. Yo quiero que él conozca y se acerque a la luz. Yo no necesito quedar bien con el mundo, no necesito hacer lo que dicen las demás personas. Yo le hago caso al Señor. Y si un padre de la iglesia satánica dice que es el día de victoria para las tinieblas, yo creo en el Dios de vivos. Yo creo en el gran yo soy, el Dios todopoderoso, que su nombre es sobre todo nombre. Y una fecha así no va a ser más importante ni va a tener cabida en mi familia. Vamos a ponernos de pie. Con tus ojos cerrados quiero que medites en eso nada más.
hoy como introducción en esta predicación, pienso en mi hijo Samuel. He estado pensando bastante en este pequeño. Samuel tiene 2 años, 4 meses ahorita. Y Samuel ve que yo soy su papá, me ve en la escuela y corre y me ve como si fuera su héroe. Después de eso está en la casa y ve que yo estoy haciendo un cariño con su mamá, le estoy dando un beso o estoy abrazándole, y Samuel me está viendo y después corre, quizá por celos, pero me ve que soy su papá. No dejo de ser su papá. Ve que invierto tiempo con su hermanito Jacob y otra vez los celos. Dice: ¿qué está haciendo mi papá? Se acerca y sabe que ahí tiene a su papá. Me ve de repente que estoy platicando con alguien de la iglesia y está conociendo al pastor, pero sigo siendo su papá. Lo que quiero decirte con esto, iglesia, yo no sé de qué manera tú vas a conocer al Señor, pero así como yo te expresé el día de hoy, ese es el anhelo de Él, que tú lo experimentes y que puedas dar testimonio y que lo apliques en tu vida, que puedas reflejar lo que Él es en tu vida. Con tus ojos cerrados, déjame hacer esta oración. Padre, te doy gracias en este día. Señor, tú estás en este lugar. Hoy, Señor, te hemos cantado, te hemos alabado, Señor. Tú te lo mereces, Señor. Se trata de ti, Señor, no es de nosotros, Señor. Yo no tengo ningún crédito, Señor, en eso, Señor. Toda la honra y toda la gloria es para ti, Señor. Pero cuando escuchamos tus nombres, Padre, el gran yo soy, ese nombre es sublime, Señor, que habla completamente de tu carácter, que ni siquiera, Padre, tiene un significado, Señor, que pueda decirse o expresarse, Señor. Eres el eterno, Señor. Eres nuestra luz, Señor. Oro por cada persona que está aquí, Señor. Y así como vimos en la vida de Moisés, Señor, que se acercó a esa zarza ardiente, Señor. Padre, mi oración es que las personas que están aquí, Señor, no se queden contemplando esa zarza, Señor. El secreto está en acercarnos, Señor, a ti. Y tú vas a empezar a hablar, Señor. Estoy seguro que Moisés no hubiera recibido ese gran llamado, Padre, si él no se hubiera acercado. Padre, tú mostraste tu carácter, Señor. Él te conoció de una manera inimaginable. Señor, permítenos conocerte así en nuestra vida, en nuestra familia, Señor, y en nuestra iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si vienes por primera vez, tenemos unos regalos para ti, bien bonitos para ti. Queremos saludarte personalmente. Quédate a los grupos de vida. Y por último, si alguien me decía: bueno, Daniel, entonces ¿qué hago con lo de Halloween? Mañana hay un Fall Festival aquí. Haz lo contrario, sé luz en vez de andar en la oscuridad. Que Dios te bendiga. De tu gran amor.